Contra el Eldense nos quedamos con las ganas de celebrar la permanencia. Tocará en esta ocasión en casa, en la Rosaleda, partido contra el Real Sporting, dos equipos de hecho con situaciones muy similares y lo que será pues un partidazo en el estadio de la Rosaleda. Bueno, lo dicho, tenemos una nueva oportunidad, ¿no?, para conseguir ya esa permanencia matemática. Con la victoria, el Málaga ya será equipo oficialmente de segunda división la próxima temporada. Y bueno, en caso de un empate, una derrota, volveríamos otra vez a esperar, ¿no?, los resultados del Eldense, que jugará al día siguiente, porque el partido del Málaga es el sábado. Pero bueno, David, ¿cómo ves este encuentro? Porque ya digo, es como el día de la marmota, ¿no?, respecto al partido del Eldense de la semana pasada. Sí, llevamos jugando finales 2 meses, ¿no? Por lo menos es la sensación que yo tengo, casi prácticamente del partido del Albacete, que hablábamos que si el Málaga ganaba, cogía ya una distancia importante y tal. Y al final siempre se ha quedado un poco a ese paso definitivo de cerrarlo, ¿verdad? Que hasta que no lo haces de forma matemática, pues se te queda ahí ese pozo de que si sigues encadenando resultados malos, pues te metes ahí abajo. Bueno, partido importante y creo que más difícil de lo que se puede esperar porque el Sporting tampoco le vale, o sea, está medianamente o virtualmente salvado con 50 puntos, pero oye, que si el Eldense le da por hacer un final de temporada heroico, porque además tiene partidos difíciles con equipos de arriba, pues oye, se le va a complicar la vida a más de uno, así que yo creo que tampoco hay que estar demasiado tranquilo, sí que es verdad que, hombre, muy mal se tiene que dar, pero una victoria lo dejaría por cerrado, más teniendo en cuenta que el Málaga luego va a visitar al Elche, que no sabemos cómo llegar al Elche, lo mismo, pues no sé si esta jornada lo puede cerrar de forma matemática, pero si no, pues va a estar jugándose el ascenso directo. Y la última jornada, sí, el Burgos no se juega nada, pero bueno, jugártelo a una última jornada contra un equipo que no se juega nada, pues la verdad no apetece, las cosas como son. No, totalmente. O sea, lo mejor que gane el Málaga, que se quite de complicaciones, porque no queremos más infartos de la cuenta, que suficiente hemos tenido ya en esta segunda vuelta, que parecía que la cosa iba a estar tranquila. Recuerdo yo enero, la tranquilidad, ¿no?, que se decía en el mercado y decía Loren Juarros, y mira tú por dónde. Pero bueno, sí es cierto que de todas formas, incluso perdiendo, que esperemos que no, que el Málaga pueda puntuar, pero incluso perdiendo el calendario del Eldense es cierto que es muy complicado. O sea, el domingo visita al Castellón, después tiene que recibir al Racing, tiene que jugar contra el Huesca, equipos que están ahí en esa zona alta más bien, sobre todo el Racing, ¿no? Así que bueno, veremos cómo sale un poquito la cosa, pero yo creo que cierta tranquilidad, al igual que la semana pasada, pero bueno, lo propio hubiese sido llegar aquí y decir, ya estamos salvados, partido para jugar a las canicas, si Entre hace los falta. chavales, pim Ay, pam, ay, vemos exacto, alguno del malagueño, ¿no? No, total. la verdad es que no. Por lo que sea no va a pasar, y además que 100% no va a pasar porque si todavía el Eldense jugara antes, pues a lo mejor sí Mm. que sería un posible escenario de que, bueno, si el Eldense pierde su partido con el Castellón, que además creo que todavía tiene que cerrar también su permanencia, ese partido es muy difícil también para el Eldense. Pues oye, pues si te salvan otros, pues hombre, prefieres salvarte tú, pero también lo vas a firmar, evidentemente, y sería un partido totalmente distinto. No va a ser así. No sé si crees que es bueno o malo, en el sentido de, evidentemente, si ese partido contra el Castellón Eldense es antes y el Eldense pierde y te salva matemáticamente, pues evidentemente es mucho mejor porque juegas más tranquilo, pero si el Denso jugara antes y ganase, no sé cómo crees que podría afectar. Si crees que es positivo que el Málaga juegue primero a que no lo haga después o sea, antes del Eldense. Y si, bueno, pues crees que todo lo que se ha generado esta semana, un poco con el debate este de que se fue a Elda una vez que se sucedió esa expulsión, si crees que puede afectar un poquito en lo mental, también a Pellicer, porque además también en los últimos dos partidos en casa yo creo que hemos visto prácticamente el mejor Málaga por lo menos de la segunda vuelta. Yo quiero creer que no va a afectar demasiado. Quiero creer que este es un capítulo, y yo creo que lo hemos visto durante toda la temporada, ¿no? Partidos que se han jugado fuera, que han sido de los peores, regresar a la Rosaleda y que sea otra historia. Además, yo creo que ahora juegas con menos presión. El hecho de que fuese contra el Dense, aunque sí es cierto que un rival que estaba mucho más necesitado y demás, todo el contexto, ¿no?, del partido que rodeaba, de la expulsión sobre todo de Einar, que nadie contaba con una expulsión en el minuto 6, yo creo que determinó mucho, ¿no?, lo que fue el contexto del partido. En esta ocasión juegas contra un Sporting
Sporting, que está en la misma situación que tú, un Sporting que además creo que, bueno, con el empate no sería matemático, pero estaría más o menos igual que el Málaga, ¿no? Que necesita prácticamente lo mismo, está un punto por encima, y yo creo que siendo en la Rosaleda, además, también con el ambientazo que va a haber, partido un sábado, 6:30, recibimiento, ya se vio en el último encuentro, yo creo que el contexto es muy distinto, pero bueno, sea lo que sea, yo creo que lo mejor que el Málaga gane, lo mejor es tranquilizarse en ese sentido y no tener que esperar al día siguiente, aunque creo, y vuelvo a repetir, que incluso perdiendo, que esperemos que no, el Málaga también lo tendría prácticamente hecho. Tendría que pasar, vaya, una catástrofe para que el Málaga defendiese con 49 puntos si pierde los 3 partidos restantes. Pero bueno, lo que vamos a hacer es conocer a ese Real Sporting, equipo que ya decimos que viene muy pero que muy parejo al Málaga, más o menos las mismas sensaciones en cuanto a actualidad, aunque un equipo que ha sido de más a menos, pero eso, lo dicho, vamos a conocer el Real Sporting de Gijón. Y tenemos que conocer también al rival del Málaga este mismo fin de semana, un Real Sporting que llega en una situación parecida, tratando ya de certificar esa permanencia en segunda división. Para todo ello nos acompaña Dani Souto, compañero de La Voz de Asturias, también en Agencia F. Dani, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Pues encantado de estar aquí y me gustaría estar hablando de otras cuestiones, pero para eso estamos, para hablar de la permanencia, a ver si la conseguimos el Sporting y el Málaga en este caso. Claro, porque son dos equipos que llegan en una situación muy parecida, por no decir igual. Un Sporting que suma 50 puntos, el Málaga 49. O sea, el Málaga este partido llega precisamente para eso, ¿no? Para certificar la permanencia. Vuestro objetivo no es otro, ¿no? En esta jornada. Sí, nosotros estábamos aquí en Gijón muy pendientes de lo que pasaba en el Eldense Málaga del pasado fin de semana, porque podíamos conseguir ya la permanencia matemática, dependiendo de ese resultado. Como ganó el Eldense, pues todavía se alargó una semanita más ese objetivo, pero sí, estamos los dos pues con los ojos puestos sobre todo en ese Eldense para esta jornada, y como ahora se da este duelo directo, pues los dos tenemos el mismo objetivo, pero los dos lo podemos llegar a conseguir dependiendo un poco ya de terceros. O sea, el Sporting tendría que ganar, pero seguramente eso nos vendría bien a vosotros, así que dependerá más de lo que haga el Eldense, porque en nuestro caso por lo menos están obligados a ganar los 3 partidos, porque tienen el golaveras perdido con el Sporting, así que mientras el Eldense no gane los 3 partidos, el Sporting puede hacer cualquier cosa igualmente, pero no podemos jugar más con fuego. Veremos si hay el famoso biscotto, ¿eh? Aunque es cierto que el Málaga necesita la victoria sí o sí para certificar al menos de forma matemática, aunque por supuesto el Eldense juega al día siguiente y con un empate también se podría certificar siempre y cuando el Eldense perdiese. Pero bueno, te quería preguntar también sobre la temporada del Sporting, porque lo que sí es cierto es que ha ido de más a menos. Recuerdo las primeras jornadas, en la primera vuelta, en un Sporting muy cercano a esos puestos de playoff, y que ha ido, bueno, desinflándose poco a poco, ¿no? Sí, llegó incluso a estar en posiciones de ascenso directo, bueno, de manera muy fugaz, pero sí es verdad que durante varias jornadas estuvo ocupando posiciones de playoff, y aquí se marca mucho en el calendario lo que sucedió en el mes de diciembre, que además el Málaga fue uno de los equipos que metió el dedo en la herida. Nosotros Para cerrar el año. no sé qué nos pasa, que siempre que vamos a Cartagena es un punto de inflexión en nuestras temporadas últimamente, y esta volvió a suceder lo mismo. Fuimos a Cartagena, nos ganaron allí 1-0 con un gol de penalti, con mucha polémica y demás, pero que empezó a marcar el cambio de dinámica claro del equipo. En ese momento creo que estábamos cuartos o quintos en la tabla, era ya el mes de diciembre, y desde entonces, pues aquel mes se recuerda, ¿no? Con la derrota contra el Racing de Ferrol en el Molinón, con la derrota contra el Málaga también en el Molinón. Entonces se sumaron varias derrotas consecutivas. A partir de enero se intentó remontar el vuelo, pero el equipo era incapaz de ganar. Sumaba muchísimos empates, sumó un empate en el Derby, sumó un empate contra el Racing de Santander, contra el Almería, o sea, rivales de la zona alta, pero que poco a poco esos empates te iban echando hacia abajo en la clasificación, ¿no? Te iban arrastrando, y se tardó tanto en conseguir esas victorias, con Rubén Alves solo una en toda la segunda vuelta, que tardó mucho en llegar esa decisión de cesar al entrenador, de cambiar en el banquillo, y ya con la llegada de Garitano, pues llegó directamente para una final, llegó para el partido contra el Eldense, a 2 puntos de la zona de descenso, muy complicado, y claro, ya con un cambio de mentalidad total. Pasamos de pensar en promoción, el playoff del año pasado, eso que venías con esa dinámica, a de repente
tener que pensar de nuevo, como nos ha pasado últimamente también, en conseguir certificar la permanencia como fuera. Y lo cierto es que con Garitano pues se han conseguido esos resultados con 3 victorias en 5 partidos para coger aire y ya afrontar estas 3 últimas jornadas, pues eso, con media permanencia ya en la mano. Y Dani, ha cambiado mucho ese Real Sporting de ese cambio, ¿no? De Rubén Alves a Ser Garitano, porque, bueno, en cuanto a resultados lo hemos visto, pero no sé si ha sido cosa más de mentalidad, ¿no? De actitud del equipo, o si también en lo táctico, por ejemplo, el equipo juega otra cosa. Yo achaco mucho a la caída del equipo este año a lo mental. O sea, me parece que con Rubén Alves, sin grandes cambios, el equipo consiguió dar rendimiento, pero luego se cayó estrepitosamente, y creo que fue una cuestión de falta de confianza, especialmente, de no creerse capaces de sacar los partidos adelante, muchos de ellos haciendo méritos y quedándote a la orilla sin conseguir la victoria, y fue haciendo mella, y poco a poco eso yo creo que desde el cuerpo técnico no fueron capaces de levantarlo, pues eso, ¿no? Con su mensaje, desde lo anímico, desde la manera de afrontar los partidos. Con Garitano, evidentemente, como todo entrenador que llega nuevo, hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de chip. Los que no estaban jugando lo toman como una oportunidad, los que venían jugando pues como un reto de mantenerse, de cambiar un poco la dinámica del día a día, el discurso. O sea, esas cosas siempre tienen su impacto. Ahora bien, yo creo que en lo táctico también hay cambios, quizás no muy profundos, pero sí que hay cambios. O sea, al final Rubén Alves era un entrenador que mandaba al equipo a la presión muy alta. Garitano es todo lo contrario, está más resguardado, más ordenado, más replegadito, renuncia más al balón de lo que podía hacer Rubén Alves, pero luego sí es verdad que a los dos les gusta mucho ese fútbol más directo o transiciones, contragolpes, fútbol vertical. O sea, que en eso más o menos sí que hay semejanzas, pero especialmente en lo defensivo yo creo que es donde Garitano marca un punto muy diferente a lo que planteaba Alves, y que también ayuda a que en cierta manera se hayan conseguido estos resultados en su etapa. De hecho, en su día se comentaba mucho, ¿no? Con el cambio de entrenador en el Sporting, cuando llegaron esas victorias, ¿no? Ese cambio de rumbo. Aquí estaba muy cuestionado Sergio Pellicer, por suerte, en esta última semana sí que se han conseguido la victoria. Hemos llegado a este punto, ¿no? De que ambos estamos muy parejos, pero se ponía mucho, ¿no? En paralelo al Real Sporting con ese cambio de entrenador. Te quería también preguntar, top 3 mejores jugadores actuales en cuanto a rendimiento, porque hemos visto que, por ejemplo, Otero viene de marcar un hat-trick hace 2 semanas. Hay algunos jugadores que ahora sí que se han enchufado, ¿no? Digamos. Sí, yo creo que el principal beneficiado del cambio de entrenador ha sido César Gelabert. Creo que ha pasado de una posición más en el centro del campo, que quizás no le beneficiaba del todo, a jugar en unas posiciones más adelantadas, más cerca de la media punta. Creo que eso le ha venido bien a nivel de sistema. También la propuesta de juego. Yo creo que con un fútbol más basado en contragolpes como el de Garitano, creo que le viene como anillo al dedo a Gelabert, y eso quizás pues también está permitiendo ver un mejor momento del futbolista, o por lo menos que encaja más con la idea que teníamos de él cuando llega en verano, ¿no? Porque su temporada había sido más bien decepcionante hasta la fecha, pero quizás en los últimos 2 meses, ya en la etapa final de Alves, pero sobre todo con Garitano, con ese cambio táctico que digo, creo que ahora mismo sí que está para considerarlo en top 3 de estados de forma, sin duda. Al otro lo mencionas tú, Otero. Creo que es un futbolista siempre incansable, trabajador, de los delanteros que un central no quiere tener cerca porque te está dando la chapa todo el partido, te está peleando todos los balones. Es de estos delanteros físicos que están guerreando 90 minutos, tiene gasolina para todo el partido. Y está en un buen momento. O sea, ya no solo es que esté aportando eso, sino pues oye, pues está sumando ahora también ese gol que en ciertas fases de la temporada le ha faltado, así que pues también hay que considerarlo. El tercero en discordia me cuesta un poco más, porque tengo 2 opciones. Una sería Dubasín, porque es el eterno nombre que hay que poner esta temporada, es el futbolista más diferencial del Sporting, pero con diferencia. Lo que pasa es que está tocado, se perdió el último partido contra el Deportivo por lesión, es una leve sobrecarga, pero lo están protegiendo para no forzar, y es duda contra el Málaga. Entonces, si no lo pongo en esa lista por si no llega al partido, al tercero que pondría sería uno que conocéis bien vosotros allí en Málaga, que es Rubén Yáñez, al portero del Sporting ahora, que bueno, pues ha tenido momentos, quizás ha sido más irregular que la temporada pasada,
pero sí que lleva ya bastantes semanas, en algunas siendo muy, muy decisivo y generalmente pues con un nivel muy estable, de notable, siempre aportando seguridad, fiabilidad. Entonces, si tuviera que elegir a un tercero y no pudiera quedarme con Dubasín por si acaso, pues elegiría a Yáñez. No, sin duda, aquí en el Málaga, por suerte tenemos ahora a Alfonso Herrero, no tenemos que Sí, lamentar, ¿no? Que en no os portería. quejáis, ¿no? Claro, claro, no nos quejamos, pero es cierto que la temporada de Rubén Yáñez por aquel entonces fue de lo mejorcito que tenía el Málaga, ¿no? Aquel año en segunda división. Dani, ya por último, preguntarte, 11 probable, no sé si allí pasa ahora con Garitano que haya muchos retoques jornada tras jornada, porque ahí con Pellicer es cierto que una semana te pone una cosa que la siguiente te puede cambiar prácticamente todo, no sé si por allí pasa igual. No, eso nos pasaba más con Ramírez el año pasado, con Miguel Ángel Ramírez, que era, pues no sé si tardó en repetir alineación 29 jornadas, una cosa así, fue una barbaridad. Pero con Garitano sí que se mantienen un poco las principales dudas en los laterales. Es lo que más está tocando, lo que más está variando de partido a partido, escogiendo diferentes perfiles, pero por lo demás yo creo que mantiene una columna vertebral bastante reconocible. Siempre hay opción a que haga algún pequeño cambio, pero vamos, habitualmente 8 o 9 jugadores prácticamente los tienes fijos. Yo me espero un 11 prácticamente calcado al del Deportivo de este pasado fin de semana. Yáñez en portería, ya digo, la pareja de centrales está establecida con Robert Pierre y Maras. Las grandes dudas son los laterales, como digo, ¿no? Seguramente la última elección fue Cote en el lateral izquierdo y Guille Rosas en el derecho. Fue la primera titularidad de Guille, que es algo que aquí llamó bastante la atención, que no tuviera más participación con Garitano, pero a priori yo voy a decirte que va a repetirlos, no, pero es donde más dudas puede haber. En el centro del campo Olaechea y Nacho Méndez, que también están bastante establecidos, Gelabert de la media punta, y arriba Nico Serrano por izquierda y Otero arriba son fijos, y queda la única duda por despejar todavía, habrá que ver los entrenamientos de Dubasín, si juega por la derecha, si llega a tiempo y sobre todo si llega para ser titular, sería de la partida seguro por banda derecha, si no, lo más probable es que lo reemplace Gaspar como hizo. Pues veremos este próximo sábado, sin duda partidazo, ¿eh? Un Málaga Sporting en la Rosaleda, los dos equipos jugándose lo mismo. Veremos si hay biscoto o no, como comentamos. Yo imagino que cada uno irá por sus intereses, pero bueno, Dani Souto, compañero, que nos trae toda la información, toda esa previa, ¿no? Del Real Sporting. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, que gane el mejor. Gracias a vosotros y nada, que seguro que se vive un ambientazo allí en la Rosaleda porque es otro de esos estadios preciosos de la segunda división y con ganas de afrontar ese partido y sobre todo que consigamos los dos el objetivo, que eso es lo importante. Pues a ver, David, la semana pasada en la previa dijimos a ver si tenemos que montar ya el jaleíto de la permanencia y ha resistido una jornada más. Esperemos que esta sí que la podamos montar, Se está ¿no? aplazando, ¿eh? Se está aplazando la fiesta. Es la típica que no, esta semana no, la siguiente, y así llevamos pues un par de meses a lo mejor, ¿eh? Pero bueno, yo creo que ya esta semana sí, ¿eh, Javi? Recibimiento, tal, no sé qué, ahora pega un buen jaleíto, ¿no? Totalmente, yo tengo ya aquí el teléfono preparado, también la página web, justamente aquí la estáis leyendo, preparada para nada más cuando permanencia, fiesta del ascenso, del ascenso, sí, de la permanencia, eso ya para el año que viene, El año que viene. para el año que viene. Recordad, te monto un jaleo que necesitáis hacer fiesta de cualquier cosa, cumpleaños, bautizos, comuniones, cualquier cosa, en Te monto un jaleo, te lo preparan todo sin que tú tengas que hacer absolutamente nada, pides presupuesto y te lo tienen todo montado con la máxima comodidad. Como comodidad vamos a tener con los 11 o no. No sé cómo se dan estas jornadas, David, si quieres, empiezas tú con el tuyo. Yo antes de nada me voy a apuntar, si te parece, me voy a apuntar el tanto de la semana pasada porque lo acerté. Entonces es hora de pasar ahí una pequeña facturita. Es cierto que Tienes el contacto de eh, Pellicer, ¿no? voy a ser justo y voy a decir que creo que es el momento de la temporada en el que es más fácil acertar, porque yo creo que ha funcionado, bueno, quizás esta jornada no, porque contra el Eldense pues no funcionó muy allá, más allá de la roja y demás, pero yo creo que sí que era fácil porque, hombre, venías de esa victoria contra Granada, yo creo que lo más normal era pues dar continuidad y precisamente yo sigo dando un poco de continuidad a lo que ha funcionado en este último mes, olvidándome un poco de lo que pasó en Elda, aunque no me sorprendería alguna cosa rara de las que nos tienes acostumbrado a pellicer, de mover un poco el árbol después de eso. Mi 11, Alfonso Herrero bajo palos,
Claro, esta estructura varía un poco dependiendo del rival, pero bueno, yo voy soltando los nombres y luego ya Pellicer, que los coloque como le dé la gana. Murillo, Nelson, Pastor, Dani Sánchez. Centro del campo, Luismi y Merino. Por la derecha, Cordero. Por la izquierda, Jurel Lobete. De media punta, moviéndose por donde le dé la gana, La Rubia. Y arriba, Chupete. Un 11 que es el mismo prácticamente, ¿no? Que el partido contra el Eldense, con evidentemente la baja obligada de Einar Galilea por esa expulsión que vio en ese partido. Yo he de decir que, al igual que David, apuesto por la continuidad y mi 11 es prácticamente el mismo, con la única diferencia en el centro del campo, que en vez de Iza Merino he metido a Manu Molina, que fue suplente en el último encuentro, y pues bueno, esa pareja, ¿no? Luismi y Manu Molina, que hemos visto durante toda la temporada. Pero bueno, es lo que dice David, ¿no? Al fin y al cabo ya estamos en un momento de la temporada que entre una cosa y otra se empieza ya a ver un poquito más, ¿no? Ese 11 titular, y yo creo que van a ir por ahí las cosas. Ahora es cuando llega aquí Pellicer, ¿no? Y dice, Y nah, mete a Baturina porque en la vale. ida metió un golazo desde Cuenca y ya está, y Cierto, lo pone. cierto, Baturina y Dioni, los dos para adentro, que fueron los que anotaron frente al Real Sporting. Pero bueno, esos son los 11 para este partido. Los 11 te monto un jaleo y veremos quién Y acierta. por cierto, veremos si hay alguna novedad también en la convocatoria en cuanto a jugadores del filial, porque hay algunos que están entrenando, que evidentemente ya el malagueño, pues su temporada ha terminado. Y por ejemplo estaba por ahí Ángel Recio, que con la baja de Einar y demás, pues oye, lo mismo es una de las sorpresas de Pellicer en el 11, quién sabe. De hecho, es que es el momento perfecto, ¿no? Ahora con ya la permanencia, el ascenso del equipo, ¿no? Del filial a Segunda Federación, pues tienes esa oportunidad, ¿no? De darle más minutos. Y ya si conseguimos la permanencia por fin, pues mira, vamos a tener 2 partidos por delante esta vez sí para jugar a las canicas, como decía antes. Pero bueno, que la gente también nos deje en los comentarios qué 11 ve más apropiado, si harían también algún cambio a los 11 que hemos propuesto, como ven también, ¿no? El partido, sensaciones de cara al encuentro de este fin de semana, este sábado, mañana sábado. Y pues nada, por aquí ya nos despedimos. Regresaremos, por supuesto, el próximo sábado para repasar lo que da de sí ese Málaga Sporting.